Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la semana número 8 de la unidad técnica, de la unidad didáctica técnica de producción. El tema que vamos a tratar hoy día es referente a los costos de producción. Generalmente cuando elaboramos determinado producto o prestamos determinado servicio, tenemos que saber cómo elaborar nuestros costos de producción. Entonces, ¿qué significa un costo? ¿No? ¿O qué es un costo? Entonces, podemos definir que el costo es la medición en términos monetarios o de dinero, ¿no? Para adquirir o producir un bien o un servicio, ¿no? Capaces de conseguir los objetivos económicos de una persona o de una empresa, ¿no? Si yo busco adquirir un producto o un servicio es porque tengo como objetivo, ¿no? Obtener un beneficio económico, ¿no? Tanto individual como puede ser también empresarial. Entonces, cuando hablamos de costos, hay que saber definir estos dos conceptos, ¿no? Si yo voy a producir un producto, voy a prestar un servicio, entonces yo voy a obtener un ingreso de dinero, ¿no? Entonces, ese ingreso de dinero se convierte, o podemos decir, cuándo es un costo y cuándo es un gasto. Entonces, costo es un ingreso que hacemos para fabricar o adquirir un bien con el objeto de venderlo a un mayor precio, ¿no? Y gasto es un egreso originado en área de ventas, administración y finanzas, ¿no? Generalmente cuando yo defino qué es un costo o voy a invertir cierta cantidad de dinero en elaborar un producto, ese costo que yo estoy invirtiendo va a retornar hacia mí, ¿no? Cosa contrario sucede con lo que respecta a lo que es un gasto, ¿no? El gasto ya no se recupera, es un gasto, ¿no? Originado generalmente en áreas administrativas, de ventas o de finanzas, ¿no? Entonces, este gasto muchas veces, a veces no retorna hacia, hacia quien está invirtiendo en determinado producto o en determinado servicio, ¿no? Entonces, acá tenemos un ingreso, por ejemplo, en el gráfico tenemos un ingreso de dinero. Ese ingreso de dinero cuando se convierte en un costo cuando elaboro un producto, ¿no? Entonces, pero yo al elaborar este producto voy a obtener una ganancia, ¿no? Y el costo que he invertido en fabricar este producto va a retornar hacia mí, o sea, no voy a recuperar mi dinero invertido. Caso contrario sucede en el gasto, ¿no? En el gasto es una inversión que se hace generalmente desde el punto de vista financiero, de marketing o de ventas, ¿no? Para poder vender el producto que estoy fabricando. Pero eso ya está en base a una planificación que se hace para competir en un mercado donde hay una oferta y hay una demanda. Entonces, eso es lo que podemos decir que es un costo y que es un gasto, ¿no? Ambos son egresos, porque ambos son egresos de dinero, pero el costo es retornable y el gasto muchas veces no retorna, ¿no? Y es lo que ocasiona a veces la pérdida en las empresas, ¿no? Que se invierte demasiado en gastos, ¿no? En ventas, en administración y finanzas, y ocasiona de que una empresa no sea lo suficientemente solvente, ¿no? Entonces, otro concepto que debemos tener fijo, que es la utilidad, ¿no? La utilidad es igual, ¿no? Al precio que le damos a un producto menos el costo de
de fabricación y menos el gasto también invertido en la fabricación de determinado producto, ¿no? Entonces, podemos decir que el costo no es un resultado aleatorio, es un objetivo a lograr para llegar a una utilidad deseada, ¿no? Entonces, la utilidad generalmente viene del precio de venta del producto menos el costo de fabricación y menos los gastos de fabricación. ¿Cuál es la importancia de los costos? Generalmente podemos decir que hay costos que son desde el punto de vista privados, empresariales, y también hay costos sociales, ¿no? Por ejemplo, costos privados, lo que se invierte en producir armamento, ¿no? En bienes agrícolas, producción, por ejemplo, de cervezas, refrescos, producción de alimentos chatarra que conocemos, ¿no? Producción agrícola y en producción, por ejemplo, otro que puede ser de cemento, ¿no? Entonces, todo esto tiene un costo y eso se conoce como costos privados o netamente empresariales. Cosa distinta ocurre con los costos sociales, ¿no? Generalmente los costos sociales están orientados generalmente para paliar la escasez de alimentos, medicinas o otros bienes importantes socialmente, ¿no? La falta de productos básicos y de calidad en el mercado interno muchas veces son subvencionados por el gobierno. Entonces el gobierno subvenciona financieramente el costo de estos productos para que lleguen a las zonas de mayor, ¿no? De mayor consumo y pueda paliar, en cierta forma, la demanda de estos productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el abastecimiento del agua potable para la población, ¿no? Cuando hay encarecimiento de productos básicos y en los cambios de los hábitos de consumo, ¿no? En el uso de pesticidas que provocan problemas en las nuevas personas y animales, en la contaminación del aire en los alrededores, ¿no? Entonces, generalmente todo eso tiene que ver por, que podríamos decir son costos sociales. Generalmente van o están orientados a favorecer a un amplio margen de la población. Cosa contraria sucede con los costos privados, que son de las empresas privadas y que están orientadas a obtener una utilidad, ¿no? Un enriquecimiento de estas empresas por la venta de sus productos. Dentro de la estructura de costos podemos ver dos tipos de costos, ¿no? Tenemos el costo total de un producto. Este costo total se puede dividir en costos variables y en costos fijos, ¿no? Entonces, cuando decimos que un costo es fijo, algunos le llaman gastos fijos. Es cuestión de denominación muchas veces o de criterios en razón y en función al uso que se le da al dinero, ¿no? En nuestro caso, lo tomaremos el siguiente concepto. Son aquellos que intervienen en la elaboración de un producto o de un servicio, que no dependen del volumen de producción. Es decir, que hay que considerarlos así no haya producto, producción o ventas. Por ejemplo, el alquiler de un local, las planillas y salarios, ¿no? De los obreros, el servicio de agua, luz, gastos administrativos, mantenimiento del local, el interés que pagamos por préstamos bancarios y demás gastos financieros, así como la depreciación de la maquinaria que tenemos en nuestra línea de producción, ¿no? Entonces, estos son costos que de todas maneras tienen que saber si así haya o no haya producción, ¿no? Entonces, esto se considera como costos fijos. Y los costos variables son todos aquellos que cambian en función a la producción o en función a las ventas, ya sea tanto de bienes como de servicios, ¿no? Entonces, el costo variable está directamente ligado al volumen de producción y los costos fijos no están ligados al volumen de producción, ¿no? Son costos fijos. Es por eso que se les denomina costos fijos. Son costos que de todas maneras tienen que realizarse para poder tener nuestra mano de obra, nuestros locales, ¿no? Nuestra infraestructura para iniciar el proceso
productivos, ¿no? Entonces, los costos fijos se definen como el grupo de gastos que la empresa desembolsa aunque no produzca ningún bien. Por ejemplo, el alquiler del local, los sueldos de los vigilantes, etcétera, ¿no? Entonces, el costo fijo total es la suma de los costos fijos explícitos, ¿no? ¿No? Y los costos implícitos en los que incurre generalmente el empresario. Y los costos variables, volvemos a aclarar este concepto, son aquellos costos que varían generalmente con el volumen o el número de unidades que se están produciendo, ¿no? Los componentes más importantes de estos costos son la mano de obra y la materia prima, ¿no? Los costos variables totales viene a ser la suma de las cantidades gastadas en cada uno de los insumos variables empleados, ¿no? Pues acá tenemos que el costo total es igual al costo variable total más el costo fijo total, ¿no? Entonces, decimos que los costos totales son todos los costos relacionados con la producción de un bien y son la suma de los costos fijos y de los costos variables, ¿no? Entonces, si se cambia el volumen de producción, también variarían los costos, ¿no? No es lo mismo producir un lote de 1000 productos a producir un lote de 10.000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si bien mantenemos los costos fijos, no varían, pero los costos variables, tanto de mano de obra como de materia prima, ¿no? Sí varían, ¿no? Porque están en función al volumen de producción, ¿no? Entonces, este análisis se validó generalmente para corto plazo y con el supuesto de los costos variables unitarios y los costos fijos son, son constantes. Entonces, hay una clasificación típica de costos. Tenemos el costo. Entonces, podemos decir que el costo hay un costo primo o directo y hay un costo indirecto, ¿no? Cuando decimos que el costo es directo, cuando está ligado al material, a la materia prima o al material que participa en forma directa en la producción y en la mano de obra directa, ¿no? Y el costo indirecto son materiales indirectos de fabricación, mano de obra indirecta y otros, ¿no? Este tipo de costos indirectos que se presentan en la producción. Entonces, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos de la clasificación de los costos de fabricación. Costo primo directo. Entonces, en materia prima, ¿qué es el costo? El costo primo directo. Por ejemplo, si vamos a fabricar una camisa, un pantalón, la tela, ¿no? Tenemos el hilo, los botones, la etiqueta, ¿no? Las aplicaciones. Y cuando tenemos, por ejemplo, ejemplos de mano de obra directa, tenemos al que hace el cortado, ¿no? De los moldes, al remallador, al costurero, al planchador, ¿no? Y los costos indirectos, por ejemplo, tenemos materia prima indirecta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tiza de marcar, el agua, la bolsa de empaque, ¿no? Son materias primas que son materias primas indirectas de fabricación, ¿no? Materias primas indirectas de fabricación, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, cuando decimos que la materia prima es directa, cuando esta materia prima sufre una transformación, se transforma en forma sucesiva hasta obtener el producto que yo estoy, ¿no? Que estoy fabricando, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un ropero de madera, ¿no? Mi materia prima directa es la madera, ¿no? ¿Y cuál sería, por ejemplo, ahí la materia prima indirecta de fabricación? Si estoy fabricando un ropero, ¿no? Por ejemplo, tengo este, el lápiz o el marcador que necesito para ir ensamblando las diferentes partes que constituyen, en este caso, un ropero,
¿no? Tenemos la cola, ¿no? Tenemos los clavos, ¿no? Entonces, estas son materias primas indirectas de fabricación que no sufren ninguna transformación, sino que se añaden al proceso de fabricación, pero no se transforman. En el caso de costos directos de fabricación, sí se van transformando, ¿no? Entonces, la mano de obra indirecta, por ejemplo, en los costos indirectos, la mano de obra indirecta, es una mano de obra que no interviene en el proceso de producción, como por ejemplo pueden ser los supervisores, el personal de mantenimiento, el personal de servicios o de limpieza, ¿no? Entonces son personales que no intervienen directamente en la producción del producto, pero que son parte de la empresa, ¿no? Y ahí hay un costo que tiene que asumirse, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pago esa planilla de ese personal? Mediante la producción de un determinado producto, ¿no? Tenemos otros costos indirectos, por ejemplo, la energía eléctrica, los repuestos, depreciación, combustible, son costos indirectos, ¿no? No intervienen directamente en la transformación de la materia prima en un producto determinado, pero sí forman o son necesarios para que este proceso se cumpla, ¿no? Por ejemplo, en una empresa necesito una energía eléctrica. Si voy a utilizar una maquinaria, esta maquinaria necesita repuestos, ¿no? Necesita, ¿no? Por ejemplo, si es un motor, necesita combustible, ¿no? Y la máquina, de acuerdo al tiempo de vida, de vida útil, esta maquinaria se va depreciando, y eso es lo que conocemos como depreciación, o sea, va perdiendo su valor inicial, ¿no? De acuerdo al paso del tiempo, esta máquina se deprecia, ¿no? Su valor va bajando, entonces eso es lo que conocemos como depreciación. Y estos costos también son partes de la estructura de costos de fabricación de un producto, porque quien está produciendo ese producto es una empresa, ¿no? Entonces en esa empresa hay costos que tienen que cubrirse, y esos costos son cubiertos mediante la fabricación de productos o la prestación de servicios. Entonces, para aclarar, el costo del material directo, como les decía, el material directo interviene directamente en la elaboración del producto. Se incorpora al producto de forma perceptible. Tiene un valor por unidad de producto terminado relevante. Se incluyen todos los gastos, excepto los financieros asociados directamente a la compra, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los fletes, estivas, seguros, material de embalaje, impuestos de importación, despacho aduanero, ¿no? Entonces, también van incluidos como gastos dentro de una estructura de costos, ¿no? Dentro de una estructura de costos. Lo mismo, el costo de la mano de obra directa. La mano de obra directa es el valor del tiempo que el trabajador, ¿no?, emplea en operativizar una máquina y que aporta para elaborar un producto o mediante la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, el costo de mano de obra directa incluye salarios del trabajador, gratificaciones, contribuciones al seguro social, ¿no? CTS, seguros adicionales de riesgo de vida, de salud, pagos adicionales si los hubiera, como son las gratificaciones, ¿no? Entonces, esto constituye, ¿no?, los costos o los gastos de mano de obra directa, ¿no? Entonces, ese es cuando las empresas generalmente son formales, ¿no? Muchas veces las empresas, por bajar sus costos de producción, no tienen una planilla de trabajadores, ¿no?, de obreros. Entonces se recurre a usar trabajadores que son a destajo, ¿no?, por un determinado monto de productos a producir, ¿no? Por ejemplo, en la vida real, por ejemplo, en el Porvenir. ¿Por qué es conocido el Porvenir? Por la fabricación de calzado, ¿no? Entonces, generalmente las microempresas o los talleres de fabricación de calzado en el Porvenir no tienen una planilla, son informales.
Entonces ahí se trabaja por medio de destajo, ¿no? Entonces, se tiene un aparador, se tiene un ensuelador, ¿no? Se tiene diferentes trabajadores que intervienen en el proceso de producción de calzado, pero a ellos se les paga a destajo, por ejemplo, en este caso, pues, por el número de docenas que fabrican en un día o en una semana, ¿no? Entonces, se les paga por docenas generalmente, ¿no? Entonces, este es el costo de mano de obra directa, pero si la empresa es formal, sí tiene que pagar todo este tipo ¿no? De, de, por ejemplo, gratificaciones, se le paga seguro social, CTS, ¿no? Seguro por salud de vida, o por riesgo de vida, ¿no? Entonces, eso generalmente en estos gastos son los que cubren generalmente las empresas cuando tienen una planilla de trabajadores, ¿no? Tenemos costos indirectos de fabricación. ¿A qué se refiere cuando hablamos de costos indirectos de fabricación? Los costos de producción que no son identificables fácilmente en el producto terminado o no intervienen directamente en el proceso o el valor de su aporte en el producto no es relevante. A esto se refiere los costos indirectos de fabricación, ¿no? Generalmente están asociados directamente a la fabricación en general, pero a ningún producto en particular, ¿no? Entonces, si una empresa produce varios productos, ¿no? Entonces, al sacar los costos de cada producto, se prorratea para tener la variedad de productos, ¿no? Para tener los costos indirectos de fabricación. Como hemos visto en los costos indirectos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, son los guardianes, ¿no? Las secretarias, ¿no? Son los servicios de energía eléctrica, de agua, que toda empresa debe pagar, ¿no? Entonces, a eso se refieren los costos indirectos de fabricación. Entonces, hay una clasificación primaria de los costos indirectos de fabricación con respecto, por ejemplo, al material indirecto. Es un valor no relevante o que se incorporan en forma no apreciable en el producto terminado o que facilita el consumo de la materia prima directa, ¿no? Por ejemplo, si es un producto que se va ensamblando sucesivamente, para poder ensamblarlo necesito cierto material que me va a ayudar a ensamblarlo, ¿no? Entonces, ese es material, ¿no? Indirecto. Son parte del proceso de producción, pero no sufren ninguna transformación, ¿no? Se añade, por ejemplo, si era un caso de un mueble, se utiliza clavos, se utiliza cola, ¿no? Se utiliza barniz, ¿no? Para el acabado. Entonces, esos son materiales indirectos, ¿no? Que son materiales indirectos que se usan en el proceso productivo, pero que no sufren ninguna transformación. A eso se conoce como material indirecto, ¿no? La mano de obra indirecta, y vuelvo a recalcar, o se vuelve a recalcar, son los que apoyan, ¿no? En la supervisión o en prestar otros servicios que son necesarios para el proceso productivo, pero que no intervienen directamente en el proceso de fabricación del producto, ¿no? Y otros costos indirectos que ya hemos visto, que son los que generalmente son necesarios para que la planta pueda funcionar. Entonces, en toda empresa, cuando elaboramos una estructura de costos, generalmente lo que busca la empresa o quien se encarga de hacer un análisis de costos es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? En la empresa para un proceso de producción determinado. Entonces, ¿qué es el punto? El punto de equilibrio es aquel punto de actividad, ¿no? Donde el volumen de ventas o donde los ingresos totales y los gastos totales son iguales, es decir, que no va a haber no va a haber utilidad, pero tampoco va a haber pérdida, ¿no? Es por eso que se conoce como punto de equilibrio, ¿no? O sea, para determinadas actividades siempre se recurre, o financieramente hacemos un cálculo de un punto de equilibrio para ver hasta qué volumen de producción podemos, ¿no? Ir de tal manera que no exista pérdidas, ¿no? No exista pérdidas. Si estamos
bajo ese punto de equilibrio tenemos pérdidas, ¿no? Si pasamos el punto de equilibrio vamos a tener utilidades o vamos a tener beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico tenemos acá el punto de equilibrio, que es la intersección entre los ingresos y los costos, ¿no? Entonces va a haber un punto donde se van a intersectar estas dos curvas o dos líneas, ¿no? Este punto se conoce como punto de equilibrio, ¿no? Si la empresa está trabajando por debajo del punto de equilibrio, tiene pérdidas, ¿no? Si la empresa está trabajando por encima de ese punto de equilibrio, entonces es ahí donde se logran las utilidades, ¿no? Utilidades. O sea que obtenemos mayor ingreso, ¿no? Y menos costo. Entonces, por lo tanto, hay una mayor utilidad, ¿no? Entonces, para la determinación del punto de equilibrio, se requiere la existencia de 4 elementos básicos, que son los ingresos, el margen financiero, los costos variables y los costos fijos, ¿no? Entonces, va a ser un punto, generalmente, que es un balance, ¿no? Ya a la hora de hacer mis cálculos financieros, generalmente busco trabajar por encima del punto de equilibrio, ¿no? Para obtener una utilidad. Porque si estoy por debajo del punto de equilibrio, estoy trabajando a pérdidas, ¿no? Con esto, más o menos, hemos visto o hemos expresado ciertos conceptos que son necesarios para poder entender cómo vamos a obtener un costo de producción y a la vez un costo de fabricación de determinado producto, ¿no? Ya que en mecánica muchas veces vamos a prestar un servicio o vamos a fabricar determinado producto, entonces tenemos que saber elaborar una estructura de costos para no perder, sino para ganar a la hora de realizar determinado trabajo, ¿no? Por ejemplo, en soldaduras, voy a hacer una puerta, una ventana, ¿no? Un protector. Tengo que saber elaborar mi estructura de costos de tal manera que yo tenga una ganancia, porque si no sé elaborar mi estructura de costos verdadera, voy a trabajar muchas veces a pérdida, ¿no? Entonces, por eso es necesario que tengamos presentes estos conceptos básicos de lo que es una estructura de costos, ¿no? En la próxima clase vamos a trabajar todo lo que es respecto a cómo elaborar un presupuesto, cómo elaborar una estructura de costos de determinados trabajos que se realizan generalmente en el área de metal mecánica, ¿no? Entonces, por eso muchas veces también esto se aplica en la elaboración, por ejemplo, en los trabajos de tornos, de fresa, ¿no? Entonces, hay que saber cuánto voy a cobrar por fabricar, por ejemplo, un engranaje, un eje o determinado producto mecanizado que voy a realizar en mi máquina herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo elaborar mi estructura de costos de tal manera que yo pueda obtener una utilidad y no trabaje a pérdidas, ¿no? Entonces, con esto damos por concluida la sesión de hoy día, que respecto a los conceptos básicos para poder entender lo que es un costo de producción. Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden realizar por el WhatsApp, que estamos llanos para absorber, ¿no? Entonces, les sugeriría que hagan lectura del material que se ha colgado respecto a este tema, para que el jueves, que es la próxima clase, podamos trabajar en el desarrollo de una estructura de costos de un producto sencillo, ¿no? De un producto sencillo, lo vamos a poner como ejemplo, para que ustedes tengan más o menos la forma de cómo se elabora una estructura de costos, ¿no? Esto es importante que se tenga, o este curso es bastante importante porque esto nos va a servir para cuando nosotros nos vayamos a titular, ¿no? Y presentamos determinado proyecto que vamos a realizar, porque generalmente en mecánica se titulan por la ejecución de un proyecto, pero en la ejecución de ese proyecto hay que saber elaborar la estructura de costos, ¿no? Hay que saber elaborar la hoja de procesos, ¿no? Lo cual nos va a permitir sustentar con eficiencia mi trabajo que estoy realizando, ¿no? Bueno, jóvenes, cualquier duda, cualquier consulta, estamos prestos para absorberlo, ¿no? Buenas tardes y espero que
la próxima clase nos podamos ver y desarrollar el ejercicio de aplicación respecto a este punto tan importante. Buenas tardes.